Bueno, está con nosotros Juan Cabandier, diputado nacional. Bienvenido, muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias. Bueno, y en una semana donde obviamente la información central pasó por el dictamen de la Corte Suprema de Justicia y a partir de allí, bueno, el descontento social, la marcha del día de ayer que fue multitudinaria y frente a este reclamo, bueno, el proyecto que finalmente se aprobó en el Congreso de la Nación. Particularmente vos, Juan, pediste aparte, más allá de participar de tu actividad como diputado nacional, Sí. el juicio político a los jueces de la Corte. Contanos cuál es tu parecer, por qué surge esto y por qué tu declaración de sentir de que esto es una decisión del gobierno. Bueno, fueron tres preguntas, pero Tenés tiempo. Empecemos por la primera. Fue muy importante lo de ayer, fue muy importante lo del Congreso, tanto la votación en Cámara de Diputados como también en el Senado. No obstante, no está mal decir, porque además se ajusta a la realidad, que es redundante lo que hemos votado. ¿Sí? Rechazamos el 2 por 1, pero es redundante en relación al fallo de la Corte. ¿Por qué digo que fue redundante lo que votamos? Porque ya existía una ley del año 2015, del 1 de julio del año 2015, que imposibilitaba a la justicia a condonar penas o a generar amnistías a delitos de lesa humanidad. La ley está vigente. ¿Y cuál es esta interpretación entonces? ¿Por qué la Corte dice no teníamos las herramientas justamente para evitar el curso de esta posibilidad en el caso de la presentación del represor Muiña? Sería muy bueno que los integrantes de la Corte Suprema puedan saber cuáles son las normas vigentes, tengan un digesto legislativo, y la verdad que eso agrava la decisión de los tres integrantes de la Corte, porque que las máximas autoridades de la justicia en nuestro país no conozcan las normas vigentes, en principio preocupa. Después, en relación a lo segundo, vos me preguntabas por qué inicié un juicio político. Lo inicié como diputado, ¿no? Es decir, sí, por como supuesto. con las facultades que tienen todos los diputados. De hecho, Pitrola también presentó un juicio político y seguramente puede ser que en las próximas horas haya otro pedido de juicio político, otro proyecto de ley de juicio político de algún otro diputado. Lo hago básicamente fundamentándome en el mal funcionamiento, ¿no? de funcionarios públicos, ¿no? El mal accionar que han tenido en relación a este fallo por desconocer normas que tienen vigencia y segundo por alterar tratados internacionales que tienen rango constitucional, o sea que fueron incorporados a nuestra Constitución incluso después del 94. Eso hace incluso que los delitos de lesa humanidad, como fueron declarados los realizados en nuestro país por la última dictadura, sean un daño a la sociedad universal. No solamente cometieron daño a la Argentina, en nuestro país. Esa es la etimología de la palabra. Lesa humanidad significa que dañan a la humanidad. Por eso los tratados internacionales que declaran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa. Por lo tanto, generar un fallo que baja penas está alterando la imprescriptibilidad de esos delitos. Por lo tanto, está yendo en contra de lo que está en nuestra misma Constitución. Y además, alterando y yendo en contra de lo que son los pactos que nosotros hemos incorporado, como por ejemplo el delito, el pacto o la Convención de Desaparición Forzada de Personas, que tiene su origen en el Impacto Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, esas son las razones por las cuales presentamos como bloque Frente para la Victoria el juicio político a estos tres magistrados. La tercera ya no me la acuerdo. Bueno, te la recuerdo. Sí. Porque tu señalar o de alguna manera tu acusación frente al presidente Macri respecto que esto fue de alguna manera una decisión por parte del gobierno. A ver, yo no puedo saber si fue una decisión. Lo que sí puedo decir es que en algún punto impulsaron y generaron el marco para que esto suceda. ¿Por qué? En principio, porque apenas 3 días después de la asunción del presidente, emite un decreto de designación de 2 magistrados. Realmente una cuestión de gravedad institucional, como hemos marcado en aquel momento. Después vinieron el apoyo de Marcos Peña o digamos, el visto positivo
de Marcos Peña sobre la domiciliaria de Checolás, la prisión domiciliaria de Checolás. Después apareció lo pérfido, hoy está en Miami disfrutando de su beca, diciendo que no habían sido 30.000, sino 9.000. Después el presidente hablando de guerra sucia. Después el presidente hablando justamente de no saber bien cuál es el número de desaparecidos. El mismo ministro de Justicia recibiendo abogados de genocidas. El mismo secretario de Derechos Humanos recibiendo a Cecilia Pando. El último 24 de marzo, 45 diputados de la bancada oficialista de Cambiemos hicieron prensa con un cartel que decía nunca más al negocio de los derechos humanos. Es decir, acciones de gobierno como el despido, por ejemplo, del Ministerio de Justicia de áreas vinculadas a Justicia, Verdad y Memoria, acciones de gobierno y dichos que fueron preparando este marco, ¿no? Entonces uno dice, ¿quién estuvo atrás de esto? Ahora, yo hago la contrarreflexión. ¿Quién de los tres magistrados, Rosenkrantz, Rosati o Elena Heiton de Nolasco, quién de los tres se levantó una mañana y dijo, hoy tenemos que avanzar con esto? La verdad que me resulta difícil entender que alguno de ellos haya dicho o haya pensado una mañana, mientras desayunaba o mientras se despertaba y apagaba el despertador, hoy tenemos que avanzar con esto. Juan, Rosati fue ministro de Justicia durante el gobierno de Kirchner. Sí. ¿Pudo haber cambiado tanto su concepción o efectivamente vos podés considerar que es una persona tan maleable como para recibir una orden del Poder Ejecutivo y decir, bueno, efectivamente es el momento de tomar esta decisión? Sí. Rosati fue menos de un año ministro de Justicia de nuestro gobierno, justamente por muchas razones no continuó en esa cartera. Si es maleable o no es maleable, lo tiene que explicar él. En ese sentido, uno quisiera saber, preguntándole a los tres jueces, y ese es el motivo incluso del juicio político, si hubo una orden del gobierno para que efectuaran esta resolución que es realmente escandalosa. Sin caer en la teoría de los dos demonios, ¿no? Que ya sabemos que efectivamente no es real y no sirve de nada para construir justicia en la Argentina. Sí. En los últimos tiempos, y me parece muy importante que más precisamente de vos podamos escuchar, si te parece lógico que militares, por ejemplo, que no tienen proceso, que no tienen condena y que están procesados y que reclaman justicia y que reclaman que sus causas sean revisadas por diferentes situaciones, puedan ser escuchados, o consideras que eso es pertinente. Y también más precisamente saber, porque hay muchas asociaciones y organizaciones de familiares de víctimas de la subversión que también de alguna manera levantan la mano o empiezan a animarse a levantar la mano y decir, nosotros reclamamos justicia. ¿Cuál es tu visión o tu percepción respecto a esta situación en la Argentina? Mi visión que en relación a los que cometieron delitos, fueron parte del sistema de desaparición forzada de personas y vejaciones o violaciones o robo de identidades o arrojar cuerpos vivos, adormecidos al mar, o haber, digamos, cavado fosas comunes para arrojar cuerpos y después taparlo con tierra. Todos los que cometieron esos delitos sí tienen que ser escuchados en sede judicial. De hecho, creo que es positivo, ¿no? En nuestro caso, los que somos víctimas directas, porque yo creo que fue víctima la población en su conjunto, pero los que somos víctimas directas de las atrocidades cometidas en dictadura, siempre dijimos que tienen que prestar declaración en sede judicial y que es la justicia quien tiene que encargarse de su destino, si fueron partícipes o no fueron partícipes, o si fueron actores fundamentales en esos delitos o no. En relación a los familiares, bueno, básicamente los que, digamos, las personas que digamos, han, en situaciones muy particulares, han quizás efectuado y han hecho caer personas en ese momento del ejército, de distintas fuerzas armadas o de seguridad, no están, digamos, como para que sean juzgadas, porque básicamente los mataron, porque no hubo proceso judicial contra esas personas. En ese sentido, sí. Creo que... ¿Y qué pasa con los familiares o sea, las víctimas de la subversión? Personas que fueron asesinadas y que por ahí no han tenido justicia en este sentido.
¿En qué sentido no han tenido justicia? Bueno, personas que por ahí están libres, que fueron asesinadas, por ejemplo, por montoneros y que hoy no reclaman las mismas condiciones que no las tienen. O la misma revisión histórica en este sentido. Por eso te pregunto, y me parece interesante escuchar tu punto de vista, y vuelvo al mismo eje, sin caer en la teoría de los dos demonios, porque obviamente no está en tela de juicio poder comparar una situación en la otra. ¿Y por qué no estás de acuerdo con lo que acabas de decir? No, porque básicamente porque creo que una cosa es el terrorismo de Estado, que es absolutamente condenable, y por otro lado es, bueno, tal cual, causas de víctimas del terrorismo. Desde ese punto de vista, ¿qué lectura tenés vos? Y si sentís que efectivamente todavía la justicia argentina debe también algo en ese sentido. Y por eso te decía, es decir, quien realizara esas acciones no pueden ser juzgados porque no están. ¿Sí? Entonces, me parece que ahí hay como una simetría en el tratamiento de la situación, ¿no? Bueno, cambiamos de tema, hablamos un poquitito de las elecciones y de las próximas elecciones. Cristina Fernández de Kirchner dijo que o dio a entender que ella todavía no era candidata y vos saliste a decir rápidamente que eso no significaba que ella se excluía de las próximas elecciones legislativas. ¿Cuál es la realidad y qué es lo que pensás vos al respecto? No, es decir, Cristina no se autoexcluyó de una candidatura. Simplemente hay que analizar su frase en un contexto, ¿no? Estaba hablando de la necesidad de construir programáticamente una idea que tenga que ver con nuestro pensamiento, que es nacional, popular, democrático. En ese sentido, dijo, yo me excluyo de ser el eje de convocatoria de esa idea programática. Y verdaderamente me parece superador lo que dijo. Eso no significa que no esté pensando en presentarse a elecciones, como tampoco dijo que sí se iba a presentar a elecciones. Pero lo están pensando en las PASO, por ejemplo, porque hoy estamos hablando del Partido Justicialista, bueno, algunos que se han candidateado, Randazzo diciendo, bueno, me gustaría ser candidato. ¿Pensás en la posibilidad de unas PASO entre Cristina Kirchner y Randazzo, por ejemplo? ¿O el propio Scioli también y Randazzo? No sé si poder si darte una opinión en relación a nombres, ¿no? Me parece que no hay una discusión todavía nominal porque estamos un poco lejos de esa instancia, ¿no? En términos, la discusión está dando vueltas alrededor de lo programático, ¿no? Hubo encuentros, este martes de esta semana hubo un tercer encuentro en pos de ir construyendo esa idea programática de unidad para presentarnos y tratar de representar a la sociedad. Si estoy de acuerdo con las PASO o no, es un instrumento que incluso hasta nosotros hemos sido los artífices de poder crearlo. El instrumento está para usarlo. También si hay la suficiente capacidad de síntesis, no se utiliza. ¿Existe la posibilidad de acuerdo entre dentro del propio PJ encontrar un solo candidato? ¿Sentís que hoy eso es posible? Podría ser, podría ser. Tampoco quiero ser imprudente y hablar de un distrito del cual no soy. Entonces, para eso están los compañeros y compañeras intendentes y referentes de la provincia de Buenos Aires, pero sí, claro que podría ser. De hecho, se está apuntando y se está trabajando en ese sentido, ¿no? Sí, porque me dijiste antes, yo no hablo de farándula, pero porque yo te hacía referencia al propio Daniel Scioli y a propósito de lo que es de público conocimiento, sus declaraciones acerca de su paternidad, bueno, el escándalo, etcétera. ¿Qué pasa con la política y el escándalo? Y si sentís que esto efectivamente lo destierra totalmente de poder tener un buen paso político en las próximas elecciones. Mira, la verdad que los detalles no los conozco. Es más, vos antes de que la cámara se encienda me contabas algún detalle. Sinceramente, me parece que yo tendría que hablar de política, de la vida personal de un actor de la política, un dirigente. No sé si corresponde que yo me ¿La vida personal de un político tiene responsabilidad social? Sí, por supuesto, sí, claro. No, digo, un político, somos todos seres humanos, todas nos pasan cosas, nos equivocamos, nos volvemos a equivocar seguramente una y mil veces. La pregunta que te hago como político es si uno tiene una responsabilidad especial justamente por el hecho de ser una persona pública y pretender de alguna u otra manera intentar mostrar un camino, ser la herramienta de llegar a ese camino o ese lugar o un lugar determinado supuestamente mejor. Sí, es importante lo que decís y sí, claro, creo que
opino, me parece que a donde vas, cada uno, digamos, tiene la responsabilidad de su vida personal, pero es cierto, digamos, no, a veces hay que separar también algunas cuestiones que tengan que ver con lo personal, que muchas veces se quiere introducir para tapar algunas cuestiones. ¿Vos decís que acá le han públicas, embarrado ¿no? la cancha o que el gobierno ha intentado poner este tema en el tapete para tapar posiblemente otras cosas? Porque esto es un clásico de los políticos. Te digo decir, sinceramente, no conozco el detalle. De hecho, vos no importa, el me acabas de escándalo en sí, Sí. digamos. Que esté hoy, digamos, que sea la noticia del día, el escándalo de Daniel Scioli, más allá de otras cosas importantes, obviamente. No sabía que era la noticia del día, sinceramente. Me parece que hay temas más Sí, importantes, por ¿no? supuesto. Como por ejemplo el 2,6% de la inflación del mes de abril, las metas que no se están alcanzando en relación a la inflación que había marcado el gobierno en el presupuesto 2017, que marcaba 17 y realmente no sabemos a cuánto va a llegar. El ajuste de provincia de Buenos Aires que se refleja en el 53% de aumento de la luz, que se anunció también el día de hoy. Bueno, cosas que están en la cartera y el día a día, pero vos sabés cómo, digamos, somos todos seres humanos. ¿Querés y muchas seguir veces, insistiendo en el tema? No, Está lo bien. digo para no desvalorizar una cosa por la otra, porque no pareciera que le dictamos a la gente lo que tiene que leer y lo que tiene que escuchar, ¿no? Forma parte de la vida normal y obviamente esto que acabas de mencionar son todas cosas importantísimas y que los políticos deberían de resolver de manera tal de poder tener un mejor país, pero te pregunto esto en el marco político, obviamente. No te interesa, ni te importa. No me interesa, no. Gracias, Juan, por haber venido. A vos, muchas gracias.